Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Reciban un cordial saludo de parte del equipo de formación de Escuela de la Fe. Este día vamos a continuar con el desarrollo del documento de la exhortación posinodal, querida Amazonía. Este video nos hemos tardado un poquito más de lo normal al hacerlo, realmente me ha tardado más prepararlo debido a que quise ir leyendo despacio cada una de las diferentes reflexiones que nos va trayendo el Papa Francisco en este documento, también porque es el más largo de todo el documento, mientras que la mayoría tenía 10, un poco más de numerales, este tiene mucho más del doble, así que definitivamente ha sido un trabajo un poquito más arduo. También he querido con esto irle dando tiempo a los demás que venían con un poquito de retraso con los demás videos que se hayan podido poner ya al día y de esa forma puedan entender y disfrutar la propuesta que nos trae el Papa Francisco para nosotros, los católicos, en esta parte del mundo de la Amazonía en torno a la cual gira la reflexión, pero también tiene puntos, como todos los otros capítulos anteriores, tiene puntos que nos interpelan directamente a nosotros, que nos hablan directamente a nosotros, que nos ayudan a poder entender mejor nuestra misión como cristianos en este mundo, las formas nuevas de evangelización, la inculturación que forzosamente tenemos que realizar para que el mensaje de Jesús siga siendo actual y se encarne en cada una de las realidades a las cuales nosotros pretendemos hacerlo llegar. Así que les invito a que se preparen, que se dispongan, que espiritualmente también y en su espacio quiten cualquier tipo de distracción y le pidan al Espíritu Santo su presencia para poder ver este documento por demás interesante. Como les he venido recordando a lo largo de todos los videos, hemos ido desarrollando cada una de las partes del documento. Hablamos primero de una introducción en la cual hablábamos y veíamos no solamente los preliminares del documento, sino también el contexto en el cual se iba a desarrollar o se desarrolló toda la discusión en torno a la evangelización de la Amazonía. También hablamos del primer sueño o el llamado sueño social y explicábamos que fue realmente un punto de vista muy bueno el ponerlo como el primer punto del enfoque, ya que pareciera que el elemento ecológico era el primero, pero realmente no se puede tener una sana ecología sin un sano humanismo. Entonces, partiendo de eso, el Papa nos lleva a un buen desarrollo de esta temática. Luego vamos a ver el sueño ecológico, donde efectivamente hablamos de la importancia de la interacción entre las personas que viven en este ecosistema y otros agentes externos nacionales e internacionales de los países que tienen influencia en esta zona y el medio ambiente. Así que otro tema interesante que realmente me sorprendió mucho en la forma en que el Papa lo abarcó. Y por último, estamos llegando a los últimos dos. Vamos a ver ahorita el sueño eclesial, que es quizás el corazón de este documento, para luego hacer una pequeña conclusión de lo que ha sido el documento de la Amazonía y todo lo que giró en torno a este. De hecho, si escogimos este documento para poder hacer esta formación, es en parte por la gran cantidad de malas opiniones o de dudas e inquietudes que surgieron en base a lo que se discutió en el documento. Entonces, o para poder llegar a la elaboración del documento. Entonces, definitivamente que nos pareció algo de bastante interés y a la hora de irlo desarrollando y irlo leyendo, me ha parecido un documento riquísimo, buenísimo, en el cual el Papa Francisco muestra una gran magistralidad a la hora de la enseñanza. Y es así como comenzamos con el sueño eclesial. Aunque son muchos más numerales, vamos a procurar irlo haciendo un poquito rápido, dinámico, para que no sea un video excesivamente largo. Una de las opciones que yo barajaba era tal vez haber hecho un formato de 2 capítulos, pero sentía que eso también extendería el curso demasiado, cuando ya para un curso en línea así, pues yo creo que ya tenemos suficientes sesiones y aún falta la conclusión. La iglesia está llamada a caminar con los pueblos de la Amazonía. En América Latina este caminar ya tuvo diferentes expresiones. Bueno, los hemos acompañado a los pueblos de la Amazonía desde el inicio de la evangelización, con la llegada de los primeros conquistadores y evangelizadores con ellos a América, pues también les hemos acompañado a estos pueblos. Es larga la presencia de la iglesia en estas zonas, aunque nunca ha sido del todo completa, sino que siempre ha sido un poco parcializada. Sin embargo, el acompañamiento ha estado y también se ha desarrollado a lo largo del siglo pasado en las reuniones del episcopado latinoamericano, como Medellín, por ejemplo, o este concilio, perdón, o esta reunión que se realizó en Santarém, por ejemplo, que fue bastante interesante porque los obispos de la zona de la Amazonía tratan de llevar los conceptos de Medellín y del Concilio Vaticano a cómo pueden aplicarse en la zona de la Amazonía. Luego está Puebla, Santo Domingo y Aparecida, que también van a tener presente a esta zona.
El camino continúa y la tarea misionera, si quiere desarrollar una iglesia con rostro amazónico, necesita conocer una cultura del encuentro, una pluriforme armonía, es decir, no una iglesia en la cual todo es igualito, no, o sea, no una uniformidad, sino una iglesia que esté enriquecida por las pequeñas y grandes diferencias que tenemos entre nosotras las personas y entre cada una de las culturas donde el Evangelio ha echado raíces. Entonces, generar de esa forma una iglesia con rostro amazónico, donde ellos se puedan sentir parte de la iglesia. No una iglesia con rostros diferentes, sino donde ellos puedan verse a sí mismos reflejados y formando parte de la misma. Para que sea posible esta encarnación de la iglesia y del evangelio, es imperioso, otra vez y una vez más, el anuncio misionero, que el Papa nos va a iluminar la importancia de este primer anuncio misionero, tanto en la zona de la Amazonía como en las realidades donde nosotros estamos viviendo, donde también nosotros estamos necesitados de anunciar este mensaje primero de la fe y de recibirlo constantemente, sin que eso implique estancarnos en él, pero definitivamente es importante siempre tenerlo actual. Ese es un anuncio indispensable en la Amazonía frente a tantas necesidades que tienen, lo vimos en el sueño social, o sea, hay un montón de dificultades, hay un montón de formas de dar respuesta a esto, hay un montón de actores que buscan, no únicamente la iglesia y no únicamente nuestra iglesia, sino hay un montón de actores que buscan de alguna forma desarrollar una promoción social en esta área, ayudar a las personas de la zona a mejorar sus condiciones de vida. La iglesia no puede renunciar, a pesar que la labor social es tan importante para nosotros también. O sea, para nosotros como iglesia, ver a estos hermanos nuestros creados en imagen y semejanza de Dios, verlos vulnerados en sus derechos, violentados en su forma de vida por intereses muchas veces plenamente mezquinos. Definitivamente es algo que nos tiene que interpelar, nos tiene que mover algo, lo vimos en el sueño social, nos da humanidad, nos hace cada vez más humanos cuando nosotros realmente nos indignamos por lo que ellos viven y les apoyamos. Pero nosotros los cristianos tenemos una misión todavía más grande que esa, que implica esto de ayudarles en una promoción humana y social adecuada, pero va mucho más allá de esto porque también estamos llamados a proponerles a ellos la belleza del Evangelio. Es nuestro gran tesoro, es la gran diferencia entre una ONG buenísima y la iglesia, que la iglesia, además de llevar a cabo una labor social, realiza una misión de evangelización. Entonces, definitivamente es uno de nuestros puntos que no podemos negociar y quitar. Y es tentador porque definitivamente en un mundo moderno actual donde cada vez más le parece que Dios va siendo Él el que ocupa las periferias de la sociedad, pues en y lo hará seguramente para acompañar a las personas que vienen a las periferias, pero definitivamente no podemos renunciar al anuncio del Evangelio, por más elegante, intelectual o sofisticado que parezca. Hacer nada más una acción social y quitarle todo sentido espiritual, no podemos hacerlo. Es nuestra gran riqueza, es el mayor tesoro que les podemos compartir. Queremos luchar con todos, codo a codo, o sea, queremos con todos aquellos que tratan de promocionar a las personas de la Amazonía y ayudarles a tener una mejor vida. Queremos trabajar junto a ellos, pero no avergonzándonos de Jesucristo, sino que llevando siempre ese mensaje tan necesario ahí como acá en nuestro metro cuadrado. La auténtica opción por los más pobres y olvidados, al mismo tiempo que nos mueve a liberarlos a ellos de la miseria material y a defender sus derechos, implica también proponerles la amistad con el Señor, que es quien les da la dignidad y quien nos promueve. Es muy interesante. Excluir a Dios de esta ecuación implicaría decir al hombre tú eres especial, pero no decirle por qué lo es. Ya, entonces decirle al hombre tú tienes derechos, pero no explicarle por qué los tiene. Dios al final es el fundamento de esta dignidad especial que tiene el ser humano por encima de las demás criaturas del mundo. Entonces es importante llevarles el anuncio de Jesucristo. Ellos tienen el derecho a conocerlo. Si lo aceptan o no es una cuestión plenamente personal de ellos. Nosotros como personas dedicadas al servicio de la evangelización o como cristianos en general bautizados, comprometidos a cumplir con la misión de la iglesia, estamos llamados a poner nuestro esfuerzo, a buscar las formas adecuadas para que este mensaje llegue de la manera más atractiva y de la manera más convincente o de la manera más realista para ellos. Yo puedo poner todo de mi parte, pero al final ellos tienen y es un don que Dios les ha dado, no se los podemos quitar nosotros.
tienen definitivamente la capacidad para decidir si aceptarán este mensaje o no, pero es tarea nuestra anunciarlo, eso es innegociable, debemos anunciárselos, es nuestra tarea. Sería triste que recibieran de nosotros un código moral o un código de doctrinas, pero no recibieran el gran anuncio de la salvación, y sería como empezar al mal, ¿verdad? Empezar con el compendio de doctrina o con el compendio de leyes morales, sin haber primero tenido la experiencia de conocimiento de Jesús, definitivamente, que es lo primero siempre, o sea, tanto en la amazonía, en la evangelización, como en la enseñanza de la fe a nuestros hijos, por ejemplo. Es muy difícil que pretendamos empezar por lo que no es. Tenemos que empezar por la vía más idónea, que es ese anuncio gozoso del amor de Dios por nosotros, que más adelante el Papa lo especificará cuando toque el tema del querigma. No tenemos que renunciar a eso, sino que al contrario, pues tenemos que decirlo, porque al anunciar este amor de Dios, este querigma, de alguna manera todo lo demás cobra sentido. Y no podemos reducir la misión de la Iglesia a nada más hacer una labor o transmitir un mensaje social. Es importante, lo vimos, que el sueño social fue el primero que el Papa presentó, porque debe estar presente en todo lo demás, pero no es lo único. Ya es algo interesante, es algo propio de la Iglesia, pero no es tampoco su principal fin, es uno de los más importantes. Estos pueblos tienen el derecho a recibir el Evangelio, y aquí se da la correspondencia, ¿no? Donde hay derechos hay deberes, exacto. Nosotros los cristianos tenemos el deber de transmitir la fe que hemos recibido, y estos hermanos nuestros tienen el derecho a recibir esta fe. Toda persona tiene derecho a recibir el anuncio de Cristo, incluso aquellas personas que viven en las zonas más remotas o aquellas personas que se han llevado a sí mismas a las zonas más remotas de la sociedad, o por ejemplo aquellas personas que se encuentran en las cárceles o se encuentran en condiciones de alejamiento de Dios, pues también ellos tienen el derecho a poder de alguna forma conocer el mensaje del Evangelio. Ese es el anuncio de Dios, que ama infinitamente a cada ser humano, que ha manifestado plenamente ese amor en Jesucristo crucificado por nosotros y resucitado en nuestras vidas. Luego el Papa más adelante nos propondrá la lectura de algunos numerales, de un capítulo específico de la exhortación Christus Vivit, que es interesante conocerla también. Yo creo que es de provecho no solo para los jóvenes, sino para todos nosotros, los segundos jóvenes y los terceros jóvenes, donde también el Papa nos da pautas interesantes para nuestra vida. Este anuncio tiene que resonar constantemente en la Amazonía, expresado de muchas formas diferentes. Sin este anuncio apasionado de Cristo y de ese amor que nos tiene, cada estructura de la iglesia se convertiría en algo muy semejante a una simple ONG de bienestar social, que no busca lucrarse, pero que tampoco tiene nada trascendente. No me ofrece nada que me eleve al hombre, sino únicamente me da los medios, algunos medios para vivir esta vida. Así no respondemos al pedido de Jesús, que nos pedía ir al mundo y llevar el Evangelio a toda la creación. Debemos siempre tener ese anuncio del Evangelio presente. La enculturación. La Iglesia, al mismo tiempo que anuncia una y otra vez el querigma, necesita crecer en la Amazonía. Y este tema de la enculturación parece novedoso, pero realmente es algo que la Iglesia ha practicado a lo largo de los siglos, desde su origen mismo. Entonces, si nos acordamos de San Pablo queriéndole explicar la fe a los greco-romanos, por ejemplo, él hace esfuerzos de enculturar el mensaje de Cristo de una forma atractiva a la cultura de ellos. De hecho, cuando utiliza aquella imagen del Dios sin nombre para poder de esa forma llegar y presentar a Jesús, es un esfuerzo de inculturación. Pues vemos que la inculturación está desde el origen del mismo cristianismo y la hemos venido desarrollando a lo largo de los siglos. En estos últimos años está como que un poco más formal la forma en que se define, la forma en que se practica, pero ha existido siempre. Para ello siempre se reconfigura su propia identidad en escucha y diálogo con las personas, realidades e historias de su territorio. De esta forma puede desarrollar cada vez más un necesario proceso de inculturación y esto es lo interesante de este numeral, que no desprecie nada de lo bueno que ya existe en estas culturas. Importantísimo. Yo creo que aquí nos podemos hacer un análisis de cómo fueron la evangelización en otras épocas. En otras épocas, de alguna forma, no se realizó una adecuada inculturación, porque y en algunos contextos, y no en todos, en la evangelización de América, se veía las culturas de los pueblos originarios como algo totalmente inútil o anticuado, despreciable. Aunque siempre enriquecieron a las otras civilizaciones que entraron en contacto con ellas,
nunca se les dio el crédito y el rol que realmente, ni el provecho que realmente su cultura tenía. Ahora nosotros, aprendiendo de los errores del pasado de otros, podemos llevar a cabo una adecuada enculturación, que obviamente esto va a requerir un esfuerzo más de nosotros, porque conocer otra cultura para poder decir esto es un tesoro, o esto tal vez no se acopla a nuestra fe, es algo que requiere esfuerzo, es algo que requiere verdaderamente que nos compenetremos con esta misión que Cristo nos ha dado. No todos lo hacen, y no todos lo hacen con la misma intensidad, pero definitivamente es algo que nos apremia a todos, allá en la Amazonía y aquí en medio de nuestro mundo. O sea, para poder anunciar el Evangelio a alguien, yo debería realmente conocer a esa persona para saber de qué forma puedo anunciar el mensaje de Jesús de una forma más atractiva para ellos, para él. Entonces necesitamos realmente esta inculturación a todo nivel, tanto a nivel más macro como aquí en la Amazonía, como a nivel personal con las personas que nos rodean. También nos caería excelentemente bien, sabiendo que estas no son tareas sencillas, sino que realmente requieren algún esfuerzo, tampoco son imposibles. ¿Qué puede ser imposibles? Díganme ustedes a mí. ¿Qué puede ser imposible para personas que tienen dentro de sí mismos al Espíritu Santo y la ayuda de la gracia? Pues, no puede ser imposible nada. Así que tienen todo para ganar. Tampoco en este sentido se desprecia la riqueza de la sabiduría cristiana transmitida durante siglos, que esto lo dice el Papa porque también es bien fácil, por tratar de hacer bien atractivo a otros el mensaje del Evangelio, distorsionarlo, destruirlo, mutilarlo, transformarlo en otra cosa. Es tentador también. Entonces, aquí no se trata de eso. Se trata primero de que yo conozca bien mi fe, conozco bien mi fe católica bien, conozco lo buena que es, estoy convencido de su belleza y de su verdad, y por consiguiente, porque ya eso requiere un primer esfuerzo, conocerla. Ya que eso a mucha gente le da pereza porque creen que al conocer su fe dejan de ser espirituales, nada más alejado de la verdad. O sea, quien conoce su fe tiene mayores motivos para ser una persona de piedad o espiritual. ¿Ya? Entonces, primer punto, hay que conocerla. Luego, hay que conocer la cultura del otro. Y luego hay que hacer el proceso de cómo hay que llevar esta fe que ya manejo a una forma atractiva para ellos. Ese es el proceso. Se requiere tres pasos, podríamos decir básicamente. Conocer nuestra fe adecuadamente, conocer la cultura del otro y hacer el puente o buscar de alguna manera la forma de hacerlo atractivo. Eso es un esfuerzo a nivel personal también, o sea, en nuestro medio ambiente, en nuestro medio, pues también. Yo necesito conocer mi fe, conocer al otro y luego presentarle mi fe sin distorsionarla, sin cambiarla, presentársela de una forma más atractiva en base a su realidad personal. Entonces, esa es la tarea. No es para gente cómoda, es para gente cristiana, comprometida con Dios. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, no despreciamos la riqueza transmitida durante siglos que la iglesia tiene, sino que buscamos nada más presentarla de una manera más atractiva, presentando de esta forma que el rostro de la iglesia es pluriforme, no es una sola cara. La iglesia tiene muchos rostros en el sentido que muchas personas distintas, en muchos sentidos, la conforman. Se trata de una auténtica tradición de la iglesia que no es un depósito estático, no es una pieza de museo, que a mí no me interesa conocer porque yo no quiero ser un especialista, yo tampoco quiero ser un especialista. Bueno, definitivamente que no era mi misión en la vida, yo la conocí porque quería ser coherente con lo que estaba practicando. O sea, yo desde que era católico quería conocer mi fe católica. Entonces también nosotros estamos llamados a ver a nuestro gran tesoro de la doctrina católica y de la tradición católica, que es más que la doctrina. Recordémonos que la tradición implica no solo lo que la iglesia cree, sino que lo que la iglesia vive y lo que la iglesia es. Implica eso, poderlo transmitir a nuestros hermanos de una forma atractiva para ellos. O sea, esa inculturación estamos llamados. Es un gran compromiso para nosotros. Vale la pena que nos lo tomemos en serio. Esta tradición de milenios testimonia la acción de acción divina en su pueblo y tiene tiene la misión de mantener vivo el fuego que conserva las cenizas. Cabe retomar aquí lo que ya dijo el Papa en Evangelii Gaudium acerca de la inculturación, que tiene como base la convicción de que la gracia supone la cultura y el don de Dios se encarna en la cultura de quien lo recibe. O sea, muy interesante la forma en que el Papa lo expresó en ese lugar. De alguna forma, el don que Dios da a cada pueblo pues se encarna en la cultura que tiene y se enriquece de las culturas humanas. Percibamos que esto implica un doble movimiento, que quizás es el punto que más me gusta del numeral y que realmente me parece que vale la pena que lo reflexionemos. Hay una dinámica de fecundación que permite expresar el Evangelio en un lugar
ya que cuando una comunidad acoge el anuncio del Evangelio, el Espíritu Santo fecunda su cultura con la fuerza transformadora del Evangelio. Estos pueblos tienen ya una cultura desarrollada, una forma de vida, una forma de ver el mundo y el hombre y la naturaleza, que es la que han venido desarrollando por siglos. Luego se encuentran con la perspectiva del anuncio del Evangelio, y esta perspectiva del Evangelio es como una luz que les hace ver más. Ellos tenían un tesoro y ahora lo ven mucho mejor porque están iluminados para verlo. Y ahora son capaces de ver que su tesoro no era todo, sino que habían cosas más grandes junto a él. Entonces, por un lado, cuando nosotros evangelizamos, le damos un gran regalo a los otros, le permitimos ver la plenitud del don de Dios. Pero por otra parte, la iglesia tiene un camino de recepción, porque cuando nosotros llevamos el anuncio del Evangelio a otra cultura y la conocemos, de alguna manera el Espíritu Santo nos va revelando las cosas que Él ya les había venido diciendo a ellos de Dios, que tal vez nosotros no conocíamos. Entonces cuando evangelizamos, todos ganan, porque gana el que es evangelizado y ganamos nosotros. Nos evangelizamos todos cuando nosotros realizamos la misión de Jesús. Por un lado, nosotros compartimos la revelación de Dios y cómo la hemos venido entendiendo a lo largo de estos 2000 años. Y por otro lado, nosotros nos enriquecemos con lo que Dios le había revelado a estas culturas en su historia. Entonces, definitivamente, esto es un proyecto de enriquecimiento mutuo. Por otra parte, la misma iglesia vive un camino receptivo, decíamos. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos que tener una actitud de estar en recepción. Si yo solo pienso que voy a ir a enseñar la fe y no estoy abierto a recibir la enseñanza de Dios de los demás, estoy perdido. Una de las cosas que me encantaba mucho de nuestras primeras idas a Nicaragua para evangelizar era justamente eso. Yo sabía que iba a ir a dar una catequesis y sabía que tenía un temario que dar y realmente preparaba mi clase en base al temario. Pero definitivamente en el camino yo sabía que también iba a aprender. Sabía que si hay personas que quieren conocer de Dios, Dios se revela. Dios no se hace de rogar, se revela a aquellos que lo buscan. Y si además estas personas tienen un corazón sencillo y dispuesto, Dios se revela de formas especiales. Entonces sabía que yo también iba a ir a aprender. Bueno, luego tenemos que expresar, de este modo el Espíritu Santo embellece a la iglesia, claro, nos muestra nuevos aspectos de la revelación y nos regala nuevos rostros, nos da rostros diferentes. Por esto, como podemos ver en la historia de la iglesia, el cristianismo no tiene un único modo cultural, no haría justicia a la lógica de la encarnación pensar en un cristianismo de una sola cultura. Existe con facilidad el riesgo de que nosotros los evangelizadores o cualquier persona que quiera llevar el anuncio del evangelio a alguien, al llegar a un lugar, crea que no solo debe comunicar el evangelio, sino que también está en la misión de llevar su cultura propia. ¿Ya? Y esto quizás fue uno de los matices que no salieron tan bien en la primera evangelización de las Américas, o en aquella primera anuncio del evangelio en las Américas, porque los evangelizadores que venían con los conquistadores de alguna forma también traían una misión de transmitir la cultura, la civilización de ellos. Y eso en sí mismo tampoco es que sea absolutamente malo. El problema es el matiz de con qué actitud vengo yo con la cultura del otro. Si yo quiero traer mi cultura y conocer la cultura del otro para generar algo nuevo, no es malo, de hecho es enriquecedor. Si yo traigo mi cultura con el objetivo de desechar la otra y dejar solo la mía, ahí es donde está el riesgo. Riesgo para los evangelizadores de ese tiempo, riesgo para nosotros, que también podemos pensar que nuestra forma de vivir la fe o practicarla es la única buena, por encima de lo que nuestros hermanos tal vez hayan venido realizando. Claro, la iglesia nos da parámetros, la fe nos da parámetros que es importante conocer. Si no los conocemos nos podemos desviar por cualquier lado, pero tenemos que tener siempre una actitud no de cerrazón, sino de apertura para conocer lo que el otro nos dice también. La frase final pues también es interesante, ya la vamos a comentar. Este fue, como les decía, uno de los grandes problemas que tuvimos en nuestra primera evangelización. Hace falta aceptar con valentía la novedad del Espíritu. El Espíritu Santo es capaz de hacer cosas diferentes a nuestros esquemas. La inculturación coloca a la iglesia en un camino difícil, pero necesario. Sí, es más complicado. Es más complicado porque primero me exige conocer mi fe. Es más complicado porque después debo conocer la vida y la fe del otro y la cultura del otro. Luego debo crear mecanismos para transmitirle. Pero ese es el mensaje, perdón, pero esa es la misión que Jesús nos dejó. No nos dejó una tarea hecha, sino nos dejó una tarea realizable, ¿sí? Que no es realizable para nosotros, que tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Y tenemos más que un grano de mostaza de fe, tenemos
no sé, una semilla de aguacate de fe, tal vez, no sé, un mal ejemplo. Entonces, definitivamente que esto se convierte en nuestra misión y debemos hacerla porque es lo que Dios nos llama a hacer. Es cierto que estos procesos van lentos, a veces quisiéramos correr, y es una tentación también, hacer las cosas a la carrera solo por hacerlas y decir que las hicimos, y que algo bueno va a salir, pues sí, claro, Dios hace cosas buenas con cualquier esfuerzo humano, se está del mal saca un bien, con un bien medio hecho es capaz de sacar mucho también, pero no es esa la forma de trabajar, a veces estos procesos se tardan más de lo que uno quisiera, eh, pero no tengamos miedo, o sea, al final Dios sabe cómo lleva la iglesia y tampoco tengamos miedo de hacerlo. No, está bien, hagámoslo, porque de otra manera le estaríamos cortando las alas al Espíritu Santo que quiere actuar a través de nosotros. Para lograr una renovada inculturación del Evangelio en la Amazonía, la Iglesia necesita escuchar la sabiduría de la gente, de los ancestros y también la sabiduría en general de esa cultura, los valores presentes en el sitio de vida de las comunidades. En la Amazonía ya hemos recibido riquezas que vienen de las culturas precolombinas. Por ejemplo, la apertura a la acción de Dios es algo que caracteriza a estos pueblos. Aquí vemos estos elementos son propios de la cultura de los pueblos de la Amazonía y quizá en general de los pueblos de la América precolombina. Y aunque algunas de esas cosas tal vez ya las conocemos, no siempre las estamos viviendo. Entonces es bien interesante pensar cómo ellos ahora nos dan lección, nos pueden dar una lección sobre nuestra fe respecto a esto. La apertura a la acción de Dios, son capaces de ver la acción de Dios en el mundo. Muchos de nosotros ya no vemos la acción de Dios en el mundo o nos cerramos a ver la acción de Dios en el mundo. Tratamos de buscar otras explicaciones y no siempre darle a Dios el mérito y el protagonismo que merece en la historia del hombre. También el sentido de la gratitud por los frutos de la tierra, el sentido de agradecer. Todos nosotros sabemos que debemos dar gracias a Dios por todo lo que hemos recibido, pero muchos de nosotros ya hemos perdido ese sentido de hacerlo. Entonces estos pueblos en esas características nos tienen mucho que enseñar. El carácter sagrado de la vida humana, la valoración de la familia. Imagínense una sociedad moderna como la que atravesamos nosotros, una sociedad en la cual el valor de la vida cada vez va en declive en favor de otro tipo de criterios o de otro tipo de intereses que la gran lección los pueblos de la Amazonía nos dan cuando ellos sí todavía tienen un sentido de que la vida humana es sagrada, de la importancia de la familia, hoy que nosotros en el occidente jugamos a recortar y hacer retazos de la familia, mientras que estos pueblos tienen un sentido todavía más fuerte de eso, la solidaridad, la corresponsabilidad en el trabajo común, la importancia de lo cultural, la creencia en una vida más allá de la muerte y tantos otros valores que ellos podrían ayudarnos a volver a enfocar. Por eso les decía yo, les evangelizaremos, sin duda, pero aquellos que tengan el valor de ir a evangelizar en estas zonas se van a encontrar con todo este gran tesoro también. Y eso los va a enriquecer mucho y ojalá les haga crecer en su camino de salvación. En este contexto, los pueblos indígenas amazónicos expresan la auténtica calidad de vida como un buen vivir, diferente a otros contextos en los cuales se ha utilizado eso, que implica una armonía personal, familiar, comunitaria y cósmica, y que se expresa en su modo comunitario de pensar, la existencia, en la capacidad de encontrar gozo, otros elementos en los cuales también ellos nos hacen un buen llamado de atención, armonía personal, familiar, comunitaria, con el medio ambiente, se expresa en su forma comunitaria de pensar la existencia, en la capacidad de encontrar gozo y plenitud en medio de una vida austera y sencilla. Para muchos este periodo de cuarentena debe haber sido lo peor por no poder salir a comprar con tanta libertad o con tanta variedad como antes. Y sin embargo, los pueblos de la Amazonía encuentran en una vida austera y sencilla auténtico gozo y plenitud. ¿Qué elección nos tienen que dar ellos a nosotros? Así como el cuidado responsable de la naturaleza para preservar esos recursos para las nuevas generaciones. ¿Quién de nosotros piensa en las nuevas generaciones? Yo creo que todo esto realmente son elementos en los cuales ellos nos llevan una gran delantera y por eso les decía yo que debemos ir con una actitud, bueno, nos decía el Papa más que yo, debemos ir con una actitud de apertura al tesoro que nos vamos a encontrar en su cultura. Ellos saben ser felices con poco, disfrutan de los pequeños dones de Dios sin acumular tantas cosas, para aquellos que tienen la manía de ser acaparadores, no destruyen las cosas sin necesidad, cuidan los ecosistemas y reconocen que la tierra es una fuente generosa de bienes y de todo lo que ellos tienen.
le tienen un sentido de materno respeto y ternura. Todo tiene que ser valorado y acogido en la evangelización. Por eso, para poder realmente hacer una buena labor de evangelización en la Amazonía, aquellas personas que ya van a concretizar ese trabajo, tienen que conocer todo eso, valorarlo, porque tienen que saber que esos elementos no son enemigos de nosotros, al contrario, son elementos en los cuales concordamos o en algunos casos ellos nos pueden ayudar a mejorar. La inculturación eleva y planifica. No se trata de lograr que esta relación con Dios presente en el cosmos, que todos sabemos, que se lleve a un nivel más personal, una relación armoniosa también de Dios y nosotros, que sostiene la propia realidad y quiere darle un sentido, un tú que nos conoce y que a la vez nos ama. Es eso derivado de la visión que tienen estos pueblos de la interconexión e interdependencia de todas las cosas. Para ellos, todas las criaturas están relacionadas y así es. De hecho, lo vemos en las primeras páginas del Génesis, como Dios se encarga de dejar claro la relación que existe entre las criaturas y el hombre. De igual modo, la relación con Jesucristo, Dios y el hombre verdadero, liberador y redentor, no es una enemiga de la cosmovisión marcadamente cósmica que los caracteriza, porque el resucitado penetra todas las cosas. O sea, Dios no es una visión panteísta, no, pero de alguna forma Dios está presente en toda su creación. Esta inculturación que nos llama la Iglesia a hacer tiene que tener obviamente una visión social y espiritual al mismo tiempo, lo que denunciábamos en los capítulos anteriores, que si solamente le dábamos un enfoque social, desnaturalizamos la misión de la Iglesia. Si únicamente le hacemos un enfoque espiritual, también desnaturalizamos la acción de la Iglesia, que tiene ambos elementos. Tiene que tener a la vez un perfume social y también tiene que tener una firme defensa de los derechos humanos. Es importante para poder desarrollar esto adecuadamente, hacer los matices correctos, el planteamiento adecuado y la ejecución adecuada, que los agentes de pastoral estén debidamente formados en lo que es la doctrina social de la Iglesia. Tristemente en nuestro medio católico, poca gente quiere conocer lo que es la doctrina social de la Iglesia. Yo creo que ya hemos pasado las décadas suficientes para superar en el ambiente de América Latina esa reticencia a la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia es un tesoro, es un don que nos sirve para entender mejor al hombre, a la sociedad, a la cultura, todo esto de lo que hemos venido hablando y más. Definitivamente tenemos que quitarle el miedo a esto, debemos conocer más de la doctrina social de la Iglesia, profundizar en la doctrina social de la Iglesia y compenetrarnos adecuadamente en esa doctrina social de la Iglesia para poder conocer mejor nuestra misión y ejecutarla adecuadamente. Entonces, tarea pendiente, porque lastimosamente no en todos nuestros ambientes se trata de conocer adecuadamente este tema, se le pasa a un segundo o tercer término de importancia, frente a veces a cuestiones muy superficiales. Entonces, definitivamente una fe madura requiere el conocimiento de la doctrina social de la Iglesia. Al mismo tiempo, la inculturación debe integrar mejor lo social con lo espiritual, es una meta y tarea que tenemos todos nosotros en este tiempo, de forma que los más pobres no necesiten ir a buscar fuera de la iglesia una espiritualidad que responda a los anhelos de su dimensión trascendente. Qué difícil que las personas de esta área nos vieran únicamente como un apoyo en las cuestiones sociales y no en el sentido espiritual, y buscaran sí nuestro apoyo para lo social, pero buscaran a Dios en otros lugares. Eso sería un fail espantoso para nosotros los cristianos y lastimosamente se ha dado y se está dando en estas zonas. Por lo tanto, no es crear una religiosidad alienante o individualista que acalle los reclamos sociales. No, o sea, definitivamente tenemos que darle voz a esos reclamos sociales que ellos tienen, porque muchas veces a ellos se les quita la voz, pero tampoco se trata de mutilar la dimensión trascendente y espiritual, como si el ser humano le bastara solo las cuestiones materiales. El hombre tiene anhelo de trascendencia mucho más allá de eso, así que ese elemento también lo tenemos que tener presente. Así vamos a poder hablar de que existen también unos puntos de partida para una santidad masónica. Ya tomando en cuenta lo anterior, es posible que surjan testimonios de santidad con rostro masónico, es decir, forma de alcanzar la santidad basadas en las características propias de cómo se vive la fe en estos lugares y ante los retos de estos lugares. No son copias de modelos de otros lugares,
sino que están hechos del encuentro y de la entrega, de contemplación, servicio, soledad receptiva, vida común, alegre sobriedad y lucha por la justicia. Es decir, serían las características de los santos de estos lugares. Imaginémonos de esta forma una santidad con rasgos amazónicos que interpela a la Iglesia Universal y desde ya nos interpela a todos nosotros. O sea, es lo que les comentaba, viendo las características, la entrega, el encuentro, la contemplación y los valores que estos pueblos tienen. Definitivamente nos toca a nosotros el, el ver si nosotros tenemos estos elementos y si los estamos viviendo de forma activa en nuestro día a día. Un proceso de inculturación que implica caminos no solo individuales, sino también populares, exige el amor al pueblo, cargado de respeto y comprensión. En buena parte de la Amazonía este proceso ya se inició, es decir, gran parte de la gente de la Amazonía ya ha recibido unas primeras nociones de la fe cristiana. Por ejemplo, hace 40 años los obispos de la Amazonía del Perú destacaban que en muchos de los grupos presentes en la región amazónica, el sujeto de evangelización modelado por una cultura propia, múltiple y cambiante, está inicialmente ya evangelizado, decían ellos, hace 40 años. Ya desde hace 40 años para acá muchas cosas se han perdido, pero definitivamente ya se había realizado algunos esfuerzos. No se trata de decir no se ha hecho nada, no, en muchos lugares ya se han realizado esfuerzos ordenados por llevar el evangelio a estas personas. Y actualmente subsisten frutos de esa evangelización con rasgos de catolicismo popular, que aunque primitivamente quizá fueron promovidos por agentes pastorales, actualmente son algo que el pueblo ya hizo suyo. Ya no hace falta la misión del evangelizador para mantenerlo porque el pueblo lo abrazó y lo incorporó a su cultura, estos rasgos del catolicismo popular. Hasta en algunas ocasiones les ha cambiado los significados y nos transmite de generación en generación. Eso ya es algo que hay que revisar mejor, hay que ver si se ha necesidad purificar eso o no, pero nos muestra que ya hay mucho avance, ya hay un gran avance ahí esperando. No nos apresuremos a calificar de superstición o paganismo algunas expresiones religiosas que surgen espontáneamente de la vida de los pueblos. Aquí me viene a la mente la situación que pasó con el Papa recibiendo a algunos líderes indígenas o algunos personajes allá en el Vaticano y que generó bastante escándalo por la presencia de algunos signos de las religiones propias de esta zona. Aquí vemos el contexto en el cual el Papa realiza eso. Él ve que no hay que de entrada decir eso es paganismo, eso es idolatría. Con pausa hay que ver y analizar cada uno de estos signos para ver hasta qué punto puede ser algo que a la larga hasta ayude a la comunicación en la fe o no lo sea. Entonces hay que hacer esto después de un estudio, pero no de primas a primeras. Hay que tener un poquito más de inteligencia a la hora de realizar el diálogo respecto a esos puntos. Por eso la purificación, si es necesaria, de algunos elementos del catolicismo popular ya impregnados en la cultura, se debe realizar con verdadero método y no de forma imperativa o sin ningún tipo de contexto. Hay que saber reconocer el trigo que crece en medio de la cizaña, porque en la piedad popular puede percibirse el modo en que la fe recibida se encarnó en una cultura y se sigue transmitiendo. Entonces, no hay que correr de entrada a decir que eso está mal, sino irle sabiendo entender primero y luego, si es necesario reorientar, pues purificarlo de la forma adecuada. Y si no lo es, nos puede aleccionar de qué forma podemos desarrollar otro tipo de otros aspectos de nuestra fe, poder hacerlos más accesibles a la cultura de estos pueblos. ¿Es posible recoger de alguna manera un símbolo indígena sin calificarlo necesariamente de idolatría? Definitivamente, muchas de sus prácticas religiosas tenían un sentido que con la luz del Evangelio se planifica, pero que no necesariamente antes de eso era malo. Entonces, también eso nos puede servir como un buen contexto. Un mito cargado de sentido espiritual puede ser aprovechado y no siempre ser considerado como una expresión del paganismo. Algunas fiestas religiosas tienen un sentido sagrado y son espacios de reencuentro y fraternidad, aunque se requiere un lento proceso de purificación, lo que les venía diciendo, o también de maduración, hacer llegar esas ideas religiosas que tenían a un punto mejor. Un misionero de almas, un misionero de verdad convencido que hace esto con una auténtica pasión y amor, trata de descubrir que inquietudes legítimas buscan un cauce en las manifestaciones religiosas, a veces muy imperfectas, en algunos casos, o muy diferentes a lo que nosotros podríamos entender como una forma adecuada de rendir culto a Dios. En algunos casos hay parciales, en otros casos equivocadas. Intenta responder desde una espiritualidad inculturada, desde una espiritualidad
ya encarnada en esa cultura. Será sin duda una espiritualidad centrada en un único Dios y Señor, pero al mismo tiempo es capaz de entrar en contacto con las necesidades cotidianas de las personas que procuran en estos ambientes tener una vida más digna, que quieren disfrutar de las cosas bonitas de la existencia, de la convivencia familiar, del deleite de poder tener un día de descanso, etcétera, encontrar paz, armonía, resolver crisis familiares, curar enfermedades y ver a sus hijos crecer felices. El peor peligro que podríamos enfrentar aquí sería alejarlos del encuentro con Cristo por presentarlo como un enemigo del gozo. O sea, si ellos tienen una visión de que la vida debe ser bonita o placentera, obviamente ellos son conscientes que no siempre es así, pero tampoco les podemos mostrar aún una visión de Jesús que no sea una persona feliz, que se ría, o una persona amorosa, sino tal vez alguien exigente nada más, o solo parcializar la visión de Jesús. Entonces eso lo haría totalmente rechazarlo, o como alguien indiferente a las búsquedas y las angustias humanas, como que no le importaran los problemas de los demás. Sabemos que Jesús no es así, no es alguien apático, al contrario, él estaba muy metido en lo que le pasaba a la gente de su época y a sus cercanos también. Pero a veces corremos el riesgo de presentar a Dios según mi propia visión particular y no según una visión adecuada o una visión completa. Parte del problema, y lo repito, es la falta de formación que tenemos muchos de los católicos y muchos evangelizadores, en el sentido de que al llegar a estas zonas ni siquiera conocen bien su fe católica, piensan que únicamente dar un buen testimonio va a ser todo, y definitivamente que dar un buen testimonio allá va a abrir muchas puertas, va a ser atractiva la fe, pero hay que saber bien de qué trata todo para poder guiar a los demás, si no puede ser algo muy atractivo pero no tener sustancia. Entonces hay que tener muy clara todas estas cosas para poder realizar un adecuado proceso de inculturación y de presentar a Jesús en la evangelización. Hoy es indispensable mostrar que la santidad no deja fuera a las personas sin fuerza, vida o alegría. Ser santo implica ser una persona con alegría, fuerte y una persona feliz. A la manera de Dios, por supuesto, no la felicidad del mundo, sino una felicidad diferente. Otro punto importante, la inculturación de la liturgia. Aquí creo que hubieron muchos puntos de discusión también. Sabemos que la liturgia como tal es una norma que se da para el culto a Dios, son pautas que se dan para un adecuado culto a Dios para que sea lo mejor posible, pero también la liturgia admite en ciertos casos matices respecto a las culturas de los pueblos que muchas veces desconocemos y por consiguiente no tenemos esa amplitud. Nos convertimos en los amantes de la rúbrica, pero hay sentidos pastorales también y hay sentidos ya en un punto propio de evangelización que tal vez se nos escapan. La inculturación de la espiritualidad cristiana en las culturas de estos pueblos tiene en los sacramentos un camino especial de especial valor, porque en ellos se une lo divino y lo cósmico, la gracia y la creación. Acordémonos que estos pueblos tienen una apertura a lo cósmico. Entonces en los sacramentos eso cósmico, ya trascendiente, ya eso divino, se hace presente en medio de nosotros a través de realidades sensibles, realidades que podemos percibir por nuestros medios humanos. Entonces, eso es para las personas de estos pueblos algo atractivo. Entonces, partir de la liturgia para la evangelización es algo muy factible acá también. Obviamente precedido del querigma, pero la liturgia también se convierte en un elemento importante. Los sacramentos se convierten en un elemento todavía más directo. No se debe entender en la masonía esto como una separación de lo divino y lo creado, están completamente unidos. De hecho, la liturgia y los sacramentos son un modo privilegiado de la naturaleza que es asumida por Dios y se convierte en mediación de la vida sobrenatural. Son una planificación de lo creado, donde la naturaleza es elevada, en el caso de los sacramentos, la naturaleza es elevada para que sea lugar e instrumento de la gracia y abraza así al mundo. De estos sacramentos, la Eucaristía es como la expresión más plena de esto que estamos explicando, es el colmo del misterio de la encarnación y Dios llega a nuestra intimidad a través de un pedazo de materia. En la Eucaristía se une el cielo y la tierra y se abraza y penetra todo lo creado. Por eso, partir de una adecuada utilización de los sacramentos facilitará sin duda alguna su vivencia de la fe, pero también su evangelización. Por esa razón puede ser motivación para nuestras preocupaciones por el ambiente y nos orienta a ser custodios de lo creado.
O sea, entender a plenitud esta teología sacramental, este valor que Dios da a la materia en la que se hace presente y la santifica, nos hace ver también la dignidad del resto de la creación, y en este caso específico, el bioma de la Amazonas, el bioma de la Amazonía. Entonces, es también importante para ellos y para nosotros entender esto. Esto nos permite recoger en la liturgia elementos propios de la experiencia de los indígenas en su íntimo contacto con la naturaleza y estimular expresiones autóctonas en cantos, danzas, ritos, gestos, símbolos que también pueden servir en algunos casos para las celebraciones. Ya el Concilio Vaticano II había pedido un esfuerzo de inculturación de la liturgia en los pueblos indígenas, ya que no es algo nuevo tampoco, ya tiene más de 50 años de estarse pidiendo, pero han pasado estos años y hemos avanzado poco en esta línea, tristemente. El día domingo también tiene valor para esta evangelización porque al sentido que nosotros le damos normalmente de descanso, la iglesia le confirma ese sentido de descanso el día domingo, pero también le dota de un sentido celebrativo, de un sentido de fiesta. El ser humano tiende a reducir el descanso contemplativo al ámbito de lo infecundo o innecesario. Hay enfoques que ven el descanso como eso. De hecho, la misma cuarentena, si no nos dedicáramos a crecer, pues podría pasar por lo mismo. Sin embargo, olvidamos que si nosotros le quitamos el día domingo su elemento de descanso, que nos permite reflexionar en la vida y en la espiritualidad, estamos quitando a la obra que se realiza lo más importante, que es el sentido. Se le quita el espacio al hombre en que reflexione sobre lo que hace. Estamos llamados a incluir en nuestro obrar una dimensión tanto receptiva y a la vez gratuita. Los pueblos originarios de aquí, de la América, saben de esta gratuidad y de este sano ocio contemplativo. Entonces, en ese sentido también nos pueden ayudar a ilustrarnos un poco en el sentido verdadero del descanso y nosotros también compartirles el sentido trascendente del descanso. Nuestras celebraciones deberían ayudarles a ellos a vivir esta experiencia en la liturgia dominical y encontrarse con la luz de la palabra y de la Eucaristía que ilumina las vidas concretas. Los sacramentos muestran y comunican al Dios cercano que llega con misericordia a curar y fortalecer a sus hijos. Es el enfoque sacramental más adecuado. Por lo tanto, tienen que estar accesibles para todos ellos, sobre todo para las personas pobres y nunca negarse por razones económicas o de ese tipo. Tampoco, bueno, eso es válido para allá en la Amazonía y también para nosotros. Tampoco cabe frente a los pobres y olvidados de la Amazonía una disciplina que excluya y aleje, porque así ellos son finalmente descartados por una iglesia convertida ya en una aduana. Son palabras bien duras del Papa, que realmente son cosas que se viven y que se dan en ese ambiente y también pueden darse en medio de nosotros. Ya presentar una disciplina tan estricta de alguna forma es una manera de rechazo que le podemos presentar a estos pueblos también. En las difíciles situaciones que viven las personas más necesitadas, la Iglesia debe tener un especial cuidado para comprender, consolar, integrar, evitando imponerles una serie de normas como si fueran una roca, sino que tiene que encontrar mejores formas de ir llevando la convivencia y la evangelización allá. Con lo cual esto va a producir el efecto de hacer que estas personas se sientan juzgadas y abandonadas por la Madre Iglesia. Para la Iglesia, la misericordia puede volverse una mera expresión romántica si no se manifiesta en la tarea pastoral. Duro, duro para todos, duro para nosotros, duro para ellos, duro para los encargados de llevar a cabo esa obra allá en la Amazonía. Definitivamente todos tenemos el gran llamado a efectuar nuestra obra en la caridad, si no, podemos estar trabajando para otros. La inculturación de la ministerialidad. La inculturación también debe desarrollarse y reflejarse en una forma encarnada de llevar adelante la organización de la Iglesia y su ministerialidad. Este fue otro de los temas más discutidos en la hora de hablar de la forma de evangelizar en la Amazonía. Hubieron muchas propuestas muy distintas. La verdad es que estos espacios son para eso, son para discutir, son para plantearnos nuevos retos y va a hacer aquí el Papa un análisis de cómo es importante hoy escuchar todo, valorar todo y luego sacar las conclusiones sin irse nunca a los extremos o muy rara vez. Entonces, eso nos va a servir también para ver de qué manera hemos trabajado en nuestras áreas y nos puede dar hasta guías para eso. La pastoral de la Iglesia, que tiene en la Amazonía una presencia precaria, debido en parte a la inmensa extensión territorial, lo vimos en la introducción, hablamos de una zona gigantesca, hablamos de difíciles, que los pueblos se encuentran en zonas muy remotas, dificultad de las vías de acceso, o sea, hay muchos elementos que hacen difícil la labor pastoral. Hay una gran diversidad cultural, un montón de dialectos, casi 200 hemos visto,
problemas sociales también. Hay reticencia de algunos de estos pueblos a entrar en contacto con otros grupos humanos. Eh, entonces eso hace muy difícil la tarea. Esto no nos tiene que dejar indiferentes, exige una respuesta específica, valiente, creativa, podríamos decir también, para tratar de ir adelante con esto. Se requiere lograr que la ministerialidad se configure de una forma tal en que esté al servicio de la mayor frecuencia de la celebración de los sacramentos y en especial de la Eucaristía, aún en las comunidades más remotas y escondidas. O sea, habla de pensar cómo debe estar estructurada la iglesia en estas zonas para que de la forma más cotidiana o de la forma más frecuente las personas puedan recibir los sacramentos, especialmente el sacramento eucarístico. Se necesitan más ministros que puedan comprender desde dentro la sensibilidad y las culturas amazónicas, es decir, personas que se dediquen especialmente a comprender esta área y los pueblos que la habitan. Es un llamado específicamente en este sentido a los religiosos, sacerdotes y las personas con ese gran ministerio para poder dedicarse a evangelizar en estas áreas o en otras áreas que se encuentran en situaciones similares como las otras que mencionamos en el sueño ecológico. El modo de configurar la vida y el ejercicio del ministerio de los sacerdotes no es monolítico y adquiere diversos matices en distintos lugares de la tierra, es decir, no hay una sola forma, aunque hay pautas muy importantes, tiene hasta cierto punto un sentido de margen. Es importante determinar qué es lo más específico del sacerdote, aquello que no puede delegarse. La respuesta está en el sacramento del orden sagrado, que lo configura con Cristo sacerdote. La primera conclusión es que ese carácter exclusivo recibido en el orden lo capacita solo a él para presidir la Eucaristía. Esa función específica es indelegable, es decir, habrán otras cosas de las funciones sacerdotales que de repente se puede delegar para que sea el pueblo mejor atendido, sin duda. Pero la celebración de la Eucaristía es algo que solamente el sacerdote puede hacer. Eso no puede tomarlo ni ningún otro tipo de persona. Entonces, ya teniendo que es aquello que no se puede delegar, podemos ver que otras cosas sí pueden delegarse a fin de buscar un mejor servicio eclesial. Algunos piensan equivocadamente que lo que distingue al sacerdote es el poder. Obviamente él preside la comunidad, pero no en una relación dominio, sino una relación de servicio. El hecho de ser la máxima autoridad de la comunidad no debería ser la principal característica del sacerdote. El sacerdote es signo de esta cabeza que derrama la gracia ante todo cuando celebra la Eucaristía, fuente y culmen de todo lo que es la vida cristiana. Es su gran potestad, solo él puede que la recibió en el sacramento del orden y que solo él puede ejercer. Por eso únicamente él puede decir de las especies consagradas, es mi cuerpo. Hay otras palabras que también solo él puede pronunciar. Yo te absuelvo de tus pecados. Porque el perdón sacramental está al servicio de la Eucaristía. Estos dos sacramentos están en el corazón de la identidad exclusiva del sacerdote. Estas dos funciones obviamente no las puede delegar. No podemos encontrar laicos confesando a nombre del sacerdote o consagrando a nombre suyo. En las circunstancias específicas de la Amazonía, de manera especial en sus selvas y lugares más remotos, hay que encontrar un modo de asegurar ese ministerio sacerdotal. O sea, hay que buscar de qué forma haya sacerdotes en estas áreas. Los laicos podrían anunciar la palabra. Es una opción que debería ser cada vez más protagónica. Pueden enseñar la fe, pueden organizar las comunidades, pueden celebrar algunos sacramentos, pueden buscar distintos cauces para la piedad popular y desarrollar una multitud de dones que el Espíritu derrama en ellos, con excepción obviamente de los sacramentos de la consagración y del perdón de los pecados. Pero necesitan la celebración de la Eucaristía porque ella hace a la iglesia. Llegamos a decir que no se edifica ninguna comunidad cristiana si ésta no tiene su raíz y centro en la celebración eucarística. Si de verdad creemos que esto es así, es urgente evitar que los pueblos amazónicos estén privados de ese alimento de vida nueva y del perdón. O sea que es una prioridad que ellos tengan acceso a estos sacramentos. Ya esto atañe a medidas que deben tomar, y ya lo veremos más adelante, las autoridades de la iglesia en estas zonas. Pero también implica que hay algunas otras funciones que definitivamente se pueden delegar. Esta acuciante necesidad me lleva a exhortar a todos los obispos, en especial los de América Latina, no solo a promover la oración por las vocaciones sacerdotales, sino también a ser más generosos, orientando a los que muestran vocación misionera
para que opten por la Amazonía. Este es un llamado particular a los obispos, pero también a nosotros. Si alguien tiene una vocación religiosa o a la misión, ¿por qué no la Amazonía, que es una zona que tanto lo necesita? Al mismo tiempo, conviene revisar a fondo la estructura y el contenido tanto de la formación inicial como de la formación permanente de los presbíteros, para que adquieran las actitudes y capacidades que requiere el diálogo con las culturas amazónicas. Es decir, ya identificadas estas personas, también se les debería dar una formación, o en general a los presbíteros, una formación que les permita conocer mejor la forma de trabajar en áreas como estas. Esta formación tiene que ser eminentemente pastoral, o sea que es lo más urgente en este caso, y favorecer el desarrollo de la misericordia sacerdotal. Las comunidades de la Amazonía son repletas de vida, por lo tanto la Eucaristía como fuente y culmen reclama el desarrollo de una multiforme riqueza. Se necesitan sacerdotes, pero esto no excluye que ordinariamente los diáconos permanentes, que deberían ser mucho más en la zona de la Amazonía, lo puedan realizar, por ejemplo, apoyar en las bodas, en los matrimonios, como el testigo de la iglesia, apoyar para los bautizos y otro tipo de realidades que ellos tienen. Bueno, obviamente la unción de los enfermos se necesita el sacerdote también, pero podría verse en qué otra forma se los acompañan a los enfermos, no realizando el sacramento, pero sí apoyándole a las personas. Las religiosas y los mismos laicos asuman responsabilidades importantes. Eso es importante. También los religiosos que están ahí, los laicos católicos comprometidos, deben tomar protagonismo en esta área. Necesitamos promover el encuentro con la palabra y la maduración en la santidad a través de los servicios de los laicos, que pueden suponer un proceso de preparación, ya sea bíblica, doctrinal, espiritual y práctica, y también diversos caminos de formación permanente en diversas áreas para la gente de esta zona. Una iglesia con rostros amazónicos requiere la presencia estable de líderes laicos maduros y dotados de autoridad, que conozcan las lenguas, las culturas, la experiencia espiritual y el modo de vivir en comunidad de cada lugar. Por eso es importantísimo que de estos mismos pueblos vayan surgiendo estos líderes o estas personas que se puedan orientar a sus hermanos en la fe. La vida consagrada ha dado grandes frutos en la evangelización de esta parte del mundo. También hoy en día puede tener un gran rol, tiene un gran rol en estas zonas. Es capaz del diálogo, de síntesis, de encarnación y de profecía. Tiene un lugar especial en la configuración plural y armoniosa de la Amazonía. En uno de los puntos finales, el Papa nos quiere recordar que no siempre podemos pensar proyectos para comunidades estables. También de otro punto que yo desconocía y me llamó mucho la atención cuando ya lo leí, porque en la Amazonía hay una gran movilidad interna, hay una constante migración, no necesariamente llevada por factores externos. Pueblos viven migrando en determinadas regiones y trasladándose en diferentes épocas del año a zonas específicas, lo cual genera, además de otros fenómenos, que se dé en la Amazonía un corredor migratorio. La gente no siempre está en el mismo lugar. Entonces, esta transhumancia amazónica, de forma que lo llaman, no ha sido bien comprendida ni suficientemente trabajada desde el punto pastoral. Y es un reto auténticamente complejo, porque imaginémonos que no saber dónde estará la gente todo el tiempo, o en qué épocas cambian, o de repente que la gente está migrando hacia las ciudades, entonces eso genera una gran inestabilidad a la hora de hacer planes pastorales. Hay que pensar en equipos misioneros itinerantes, es la propuesta que da el Papa, muy interesante. Equipos misioneros itinerantes que se muevan con los pueblos también, es una entrega de misión todavía más extrema. Apoyar la inserción y la itinerancia de los consagrados y las consagradas junto a los más empobrecidos y excluidos. Por otro lado, esto desafía a nuestras comunidades urbanas, que deberían cultivar con ingenio y generosidad, de forma especial en las periferias, diversas formas de cercanía y de acogida ante las familias y los jóvenes que llegan del interior. Un reto que en la antigüedad los grupos de religiosos hacían muy bien. Hoy en la actualidad también deberían existir estructuras similares. Luego pasamos a analizar, ya para ir terminando el documento, la fuerza y el don de las mujeres. Es importante que el Papa toque este tema porque también es uno de los puntos más discutidos previo o mientras se desarrollaba este sínodo. En la Amazonía hay comunidades que se han sostenido y han transmitido la fe por mucho tiempo debido a la acción de las mujeres en ellas. O sea, es una realidad con la que se encontraron en la realización del sínodo, que habían habido lugares donde los liderazgos femeninos eran tan fuertes y tan católicos, o con una identidad católica ya asimilada, que fue lo que permitió que se pudieran mantener tanto en la fe como en otras ocasiones también fueron liderazgos que les ayudaron a mantenerse como pueblos.
Esto fue gracias a la presencia de mujeres fuertes, generosas, casi matriarcas, podríamos decir, que bautizaban, catequizaban, rezaban, eran misioneras. Fueron personas que realmente hicieron un gran bien y que llamaba a una reflexión sobre el rol de la mujer en la zona de la Amazonía. La iglesia retoma las inquietudes y valora los puntos tratados y al final da su opinión. Nos dice que durante siglos las mujeres mantuvieron a la iglesia en pie en esos lugares con una admirable entrega y una fe ardiente. Ellas mismas en el sínodo conmovieron a muchos con sus testimonios de fe, que valdría la pena definitivamente leer los documentos para poder conocerlos. Esto nos va a invitar a expandir la mirada para evitar reducir nuestra comprensión de la iglesia a estructuras solamente funcionales o como hemos venido haciendo siempre las cosas. Eso sería un reduccionismo y nos llevaría a pensar que se otorgaría a las mujeres un estatus y una participación mayor en la iglesia solo si se les diera acceso al orden sagrado, como que si esa fuera la única participación dentro de la iglesia. Yo al menos no soy sacerdote, no tengo el orden sagrado y siento que puedo participar en la iglesia como hombre. No me siento menos participando por no ser sacerdote. Igualmente, tratar de reducir a la mujer su rol en la iglesia como que si solo fuera sacerdote tendría participación es un reduccionismo. Ella tiene en la iglesia un papel importantísimo y un campo de trabajo grandísimo. La mujer en general, y por sus propias cualidades inherentes a ser mujer, tiene cualidades tiene capacidad para hacer cosas verdaderamente destacables. No es necesario que la mujer sea sacerdote para que sea pilar de la iglesia, ya lo es. No es necesario que digamos nosotros que la mujer es un pilar de la iglesia. Dios la ha constituido como un pilar dentro de la iglesia y dentro de nuestras familias también. Entonces, me encanta lo que dice el Papa, sería un reduccionismo pensar esto, que solo dándole el orden se le hace participativa. No, ya ha tenido un gran rol y lo seguirá teniendo, y tal vez incluso con más presencia en la iglesia de estos siglos que están, de este siglo y de los que vienen, pero no es necesario que tenga el don del sacerdocio, así como yo como laico puedo servir en la iglesia sin necesidad de ser sacerdote. Esta mirada en realidad limitaría la perspectiva, nos haría pensar que hay que clericalizar a la mujer, hacerla como que fuera hombre, para que de esa forma tenga valor y no darle valor a lo que ya ella es por ser mujer. Disminuiría el gran valor de lo que ellas ya han dado y provocaría sutilmente un empobrecimiento de su aporte indispensable. Entonces, de una forma muy bien dicha y muy correcta, el Papa pues está cerrando un poco la puerta a esa opción que se discutió antes del sínodo, de posiblemente abrir figuras para una clericalización de la mujer. No nos tenemos que encerrar en planteamientos parciales sobre el poder en la iglesia, que es el gran problema de fondo, que hay grupos ideológicos que trataran de crear dentro de la iglesia una guerra de géneros también. Y sobre que el poder o dialécticas de lucha, como las que se trataron de meter en la década de los 70, 60 con la lucha de clases dentro de la estructura de la iglesia. Las mujeres hacen su aporte a la iglesia según su modo propio y prolongando la fuerza y la ternura de, por ejemplo, María, la Madre de Dios. De este modo, no nos limitamos a un planteamiento funcional, sino que entregamos a la estructura íntima de la iglesia. Así, comprendemos radicalmente por qué sin las mujeres la iglesia se derrumba, como se habría caído a pedazos tantas comunidades en la Amazonía si no hubieran estado ahí esas mujeres con esos grandes liderazgos religiosos y sociales que sostuvieron, contuvieron y cuidaron las comunidades y la fe. Con esto muestra cuál es su poder característico. Ese es el gran rol que la mujer tiene, no solamente en esa zona, sino en la Iglesia Universal y en cada una de nuestras casas. Hoy las comunidades están sometidas a otros riesgos que no existían en otras épocas, definitivamente. La situación actual nos exige estimular el surgimiento de otros servicios y carismas femeninos que respondan a las necesidades específicas de los pueblos de la Amazonía en este momento histórico. Es decir, por mencionar un ejemplo, todo el problema que se da con la trata de blancas o con la prostitución allá en las ciudades de esta zona, donde la gente del interior de la selva llega de repente a buscar medios de desarrollo y no los encuentra necesariamente, requerirá seguramente acciones pastorales con la participación de mujeres que deberán tener una creatividad especial para ver de qué forma ayudar a las personas que están, una, que ya están sufriendo este tipo de abusos, y otra, a las personas que llegan del interior de la selva y que, para que no caigan en ese tipo de industrias criminales. Entonces, definitivamente que hay un gran margen de trabajo en esta zona. Pues, en una iglesia sinodal, las mujeres, que de hecho han desempeñado un papel central en las comunidades de la Amazonía, deberían poder acceder a funciones, incluso a servicios eclesiales que no requieran el orden sacerdotal, como lo que veíamos que los laicos
pueden apoyar, enseñar, catequizar, todo lo que ya de por sí han venido haciendo, y que de alguna forma les permitan expresar mejor su lugar propio dentro de las comunidades, lo que de alguna forma es como tratar de darle un empoderamiento sano a la presencia de las mujeres en las comunidades también. Cabe recordar que estos servicios implican una estabilidad, un reconocimiento público y un envío por parte del obispo. No es que cada quien se autodenomina líder de la comunidad o representante de la comunidad, no, o sea, es nada más esto en relación a la labor pastoral de la iglesia y con la aprobación obviamente del obispo. Esto da lugar también a que las mujeres tengan una incidencia real y efectiva en la organización y en las decisiones más importantes y en la guía de las comunidades, es decir, darles en la iglesia una mayor participación como dirigentes de algunas de las comunidades de las eclesiales, le permite también a estas mujeres tener voto y voz en la hora de que la comunidad, ya no en un sentido espiritual únicamente, sino en un sentido social, también toma decisiones importantes y pueden ser ellos la voz de la iglesia dentro de estos grupos y dentro de estas tomas de decisión. Entonces, brillante lo que aquí está diciendo el Papa, realmente es algo necesario, sin dejar de hacerlo con el estilo propio de ser una mujer, obviamente, sin querer convertirlas en hombres para esto, o sacerdotas para poder hacer las cosas. Con esto vamos llegando ya al final del documento, que ha sido obviamente este video un poquito más largo de lo normal, porque me he tardado realmente un poco más de tiempo en asimilar este material. Vale la pena realmente conocer más de este documento de la Amazonía, yo los invito a que lo lean. Realmente hemos desarrollado de una forma bien completa la mayoría de numerales, pero sí hubieron muchas cosas que no pudieron ser expresadas acá, porque se hubiera hecho un curso mucho más largo. Al final de este curso, en la conclusión que vamos a ver, cuando hagamos un análisis de todo lo que se dijo y todo lo que sucedió, pues también haremos una reflexión de la forma en que hemos desarrollado este tema, para ver qué otro tema es de su interés y también para ir viendo de qué manera podemos ir viendo el formato y todo para que ustedes nos enriquezcan también con su punto de vista. Ampliar los horizontes más allá de los conflictos. Suele ocurrir que en un determinado lugar los agentes pastorales ven soluciones distintas para los problemas que enfrentan y también proponen formas aparentemente opuestas de organización. Cuando esto ocurre es probable que la verdadera respuesta es lo que les hablaba hace unos minutos. No vamos a irnos nunca a los extremos, aquí se puede discutir de todo, en los sínodos pasa, en estos ambientes de pastoral también. Podemos discutir todo, podemos ver qué opciones hay, con madurez, con respeto, definitivamente con método se puede. Se discuten y luego al final se sacan las conclusiones más adecuadas, pues no tomando nunca los puntos necesariamente iniciales. Cuando esto ocurre es probable que la verdadera respuesta esté en la superación de los dos puntos propuestos, encontrando luego otros caminos mejores, tal vez no imaginados. El conflicto se supera en un nivel superior, donde cada una de las partes, sin dejar de ser fiel a sí misma, se integra con la otra en una nueva realidad, buscando obviamente el bien de todos. Todo se resuelve en un plano superior que conserva en sí las virtualidades valiosas de las polaridades en pugna. En pocas palabras, retoma los puntos positivos de cada uno de las diversas opiniones y trata de sacar una conclusión que integre todo. De otro modo, el conflicto nos va a encerrar, nos separa, perdemos perspectivas y los horizontes se limitan y la realidad misma queda partida si nosotros nos encerramos en una posición sin entrar en diálogo con el otro. Esto de ninguna manera significa relativizar los problemas o escapar de ellos, o sea, no significa, entonces no le doy importancia a las situaciones que nos estamos planteando, no, significa vamos a escuchar, vamos a tomar y vamos a decidir de la forma más correcta posible, no tomando puntos pétreos de partida, sino analizando las cosas. En sus inicios la fe cristiana se difundió de esta forma, pues siguiendo este tipo de lógica, a partir de una matriz hebrea, que fue el núcleo del cristianismo, se encarnó en otras realidades como la grecorromana y luego todas las demás que se iban conociendo en la medida que los evangelizadores se iban extendiendo. De un modo análogo, en este momento histórico, la Amazonía nos desafía a superar las perspectivas limitadas, las soluciones pragmáticas que se quedan clausuradas en aspectos parciales para buscar caminos más amplios y audaces de inculturación. El Papa comenzaba en el inicio de todo el documento invitando al diálogo en la Amazonía y termina invitándonos a un diálogo de iglesia para buscar la forma más adecuada para cumplir con nuestra misión, válido para la Amazonía, válido para nosotros aquí donde estamos también. La convivencia ecuménica e interreligiosa.
Bueno, en una Amazonía plurireligiosa, los creyentes necesitamos encontrar espacios para conversar y para actuar juntos por el bien común y la promoción de los pobres. No se trata de que todos seamos más light o que de que nos escondamos las convicciones propias que nos apasionan para poder encontrarnos con otros que piensan distinto, ¿verdad? Es el riesgo que les venía anunciando antes, que podemos caer también. Es decir, bueno, para que mi mensaje sea más atractivo, le voy a quitar todas las cosas que lo hacen propiamente ser como es, sus características. No implica eso. Nosotros tenemos una visión del mundo, una visión de Dios, una visión de lo que el hombre es y debe ser. Esa visión es nuestra, nos deberíamos sentir orgullosos de tenerla, la deberíamos conocer bien y estamos llamados a entrar en diálogo con otros para tratar de esa forma de enriquecernos mutuamente. De repente no todos en la Amazonía, al conocer la evangelización de la iglesia, se van a hacer católicos. Muchos nunca lo van a hacer, algunos seguirán practicando sus religiones ancestrales, algo otros seguirán por otras visiones distintas del cristianismo o de otras expresiones de fe, pero eso no quita que podamos construir una mejor civilización ahí en la Amazonía, ni que también nosotros dejemos de anunciar el Evangelio en la verdad que la iglesia posee. Mientras más profunda, sólida y rica es una identidad, más tendrá para enriquecer a los otros. Por eso es importantísimo que primero, antes de cualquier otra cosa, fortalezcamos nuestra identidad católica. Realmente sepamos quiénes somos, qué creemos y que vivimos por tener esta fe. Si uno cree que el Espíritu Santo puede actuar en diferentes, entonces también intentará dejarse enriquecer con esa luz y Dios también nos puede hablar a través de esas otras expresiones de fe. Por eso nos invita a esa mentalidad de apertura y no de cerrarnos de una primera instancia. En un verdadero espíritu de diálogo se alimenta la capacidad de comprender el sentido de lo que el otro dice y hace. La fuerza de lo que une a todos los cristianos tiene un valor grandísimo. Prestamos tanta atención a veces a lo que nos divide que ya no apreciamos ni valoramos todo aquello que nos une, riesgo que corremos allá en la Amazonía y también en todo lugar donde convivamos con otros cristianos. Y eso que nos une es lo que nos permite estar en el mundo sin que nos devoren la inmanencia terrena, el vacío espiritual, el egocentrismo y el individualismo consumista y autodestructivo. Todos los cristianos estamos unidos por una fe en Jesucristo, en el Padre también, el deseo de su palabra, el fuego del Espíritu Santo, el mandamiento nuevo del amor, la búsqueda de una civilización del amor, la pasión por el reino de los cielos, la lucha por la paz y la justicia, la promoción del hombre, la convicción de que no todo se termina en esta vida. O sea, hay tantas cosas que nos unen, que tantas cosas que nos deberían llevar a trabajar en común, que verdaderamente los detalles que nos separan se pueden hablar, se pueden discutir, pero no deberían ocupar nunca el escenario principal, pues, sino que hay tantas otras cosas con las cuales podemos interactuar con nuestros hermanos. Todo esto nos une. ¿Cómo no vamos a luchar juntos? ¿Cómo no vamos a rezar juntos? ¿Cómo no vamos a trabajar para poder defender a los pobres de la Amazonía y mostrar de esa forma el rostro del Señor y cuidar su obra creadora? O sea, no tenemos excusa ante Dios para no hacer este esfuerzo. Y así llegamos al final de este documento. Quedamos pendientes únicamente con la conclusión, que va a ser un video mucho más corto, y para que discutamos el tema que podemos desarrollar después y la forma y el formato en que lo haremos. Por mi parte ha sido un mega gustazo haber compartido con ustedes este capítulo del sueño eclesial. Para mí he agarrado muchísimas cosas, espero también a ustedes en este ambiente en que están también les haya enriquecido profundamente. Les recomiendo encarecidamente lean el documento, lean los poemas que trae, las reflexiones son muy bonitas, definitivamente vale la pena. Y también profundicen en lo que Dios nos habla de la evangelización, también para nosotros en nuestro medio actual. Por mi parte es un saludo, cuídense, Dios los bendiga y hasta pronto.